Bueno, pasa a vosotros, amados hermanos. Les agradezco que estén presentes, alineados a la voluntad de Dios, al igual que un servidor. De modo que tratando de hacer nuestro trabajo, tratando de cumplirle al bendito, es de que ya hemos iniciado un hermoso día de reposo, hermanos, dentro del cual no hay ninguna duda que al término de este santo día habremos terminado exageradamente bendecidos y santificados, porque nos hemos apartado de nuestras actividades seculares, de los afanes de la vida, y nos hemos fijado, nos hemos centrado en nuestra soberana vocación que es Cristo. Así que mayor bien no puede haber. Mayor bendición no puede haber porque es la única que, tal como dice el Salmo 33, 133, aquí es donde se derrama bendición y vida eterna. Encaminados hacia el reino de Dios, encaminados hacia el reino eternal, no puede haber mayor bendición. Así que me felicito y los felicito, porque nos estamos llevando de lo mejor, lo más excelente y lo inédito, quiere decir lo único que puede recibir el ser humano desde el tercer cielo, y especialmente de parte de la divinidad, no de ningún mortal como nosotros, sino de la divinidad. Y esas grandes bendiciones, pues las compartimos, las escudriñamos, porque así dijo nuestro Señor Jesucristo. A mí os parece que en las Escrituras está la vida eterna. Y vaya que sí, hermanos, que tenía tanta razón nuestro Señor Jesucristo, porque escudriñando aprendemos, y ellas son los que a través de su Santo Espíritu nos hacen libres. ¿Libres de qué? Pues libres del faraón de este mundo, del egipcio contemporáneo que se llama pecado. De eso nos hace libres el Señor a través de su bendita palabra, hermanos, dejando fuera de combate, dejando fuera de lugar al enemigo, pues, número uno, ¿verdad? De Dios y de su santo pueblo, que somos nosotros. Lo deja de combate, lo deja noqueado, lo deja en la lona, y eso es lo que vamos a empezar a estudiar esta tarde. Porque he titulado este tema, hermanos, la derrota, la humillante derrota de Satanás. No, la humillante derrota, no de Lucifer, sí de Satanás, a través del acta de los decretos según Colosenses 2, 14 y 15. Quiere decir, hermanos, que nos hace libres su palabra de este demonio que tiene sujeto al mundo entero bajo su poderío, su soberanía, pero que los hijos de Dios estamos obligados a esforzarnos, a hacer fuerza, como hizo Jacob, aunque se nos caiga el muslo, para salir victoriosos ante un ente que se llama Satanás. Ya
tuvimos los estudios previos y por eso hemos titulado No de Lucifer, porque Lucifer no es Satanás. Pero sí hablamos de la derrota de Satanás, porque en su afán de quitarnos la bendición, él fue el que se llevó la maldición. Él tan esforzado en quitarnos el bien y él fue el que se llevó el mal. Y la gente no sabe que el gran victorioso, aquel varón que lo asedió durante toda su vida o al que asedió durante sus 3 años y medio terrenales, se levantó victorioso en un madero. Obviamente el que no entiende, pues entendió que ahí había quedado, que había quedado fallecido, descontrolado y deshabilitado nuestro Señor Jesús, porque no entienden que fue todo lo contrario, que a través de su vida terrenal no permitió, incluyendo a su apóstol Pedro, que le evitaran llegar hasta la cruz. El mismo Satanás quería impedir que llegara hasta la cruz, poniéndole de frente a muchos personajes poderosos como el gobierno romano a través de otros personajes, tentándolo después de 40 días de ayuno para que cayera rendido a sus pies y tampoco lo logró. Así que, pues cuando el Señor Jesús llegó al madero y perdió esta vida terrenal, más de uno pensó que ahí estaba la victoria de Satanás. Más de uno pensó que el gran perdedor era nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna manera tenían razón en entenderlo así porque nunca fueron espirituales. Porque a los que vino no le recibieron. Porque permanecieron en la carne, permanecieron en la carnalidad, permanecieron en la incredulidad, en la rebeldía y en la desobediencia. Y los demás, los gentiles y los romanos especialmente, y los mismos judíos que lo negaron, pues no entendieron que, perdón, que el gran vencedor era Cristo Jesús. A reserva de analizar la derrota de Satanás, pues le damos relevancia a la gran victoria del gran ganador, nuestro Señor Jesucristo, porque nunca entendieron que a lo que vino, para lo que se humanizó, fue para salvar al mundo. Así lo manifiesta Juan 3:16, porque de tal manera amó al mundo que vino para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vino por amor, hermanos. Por amor soportó todo, todo lo que este ser humano no soportaría ni la más mínima parte. Pero Cristo Jesús, entendiendo su misión,
soportó todo, dolores, lanzas, espinas, escupitajos, vinagre. ¿Cuántas cosas no experimentó? Porque nunca apartó de su mente que el objetivo principal eran usted y yo como seres humanos, que su principal vocación estando en la tierra era el género humano. ¿Por qué? Por ser un género caído, por ser un género hecho pedazos por Satanás en el Edén, por ser un género nacido en pecado y que vamos a permanecer así con esa llaga de la mollera de nuestra cabeza hasta nuestros pies, con hinchazón y podrida llaga, hasta que nuestro Señor Jesucristo nos redima. Por eso hay que dejar bien claro que Cristo, nuestro bendito Salvador, es eso, nuestro bendito Salvador. Y eso justamente es lo que Satanás odiaba, es lo que Satanás odia y que hasta el día de hoy y hasta el día de su encierro va a permanecer en su mismo propósito de evitarnos el bien, como dije al principio, porque ese bien es la corona de la vida que tenemos lista para ser entregada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que no quiere o no quería Satanás. Que tuviésemos la vida eterna y que mientras cursáramos por este camino difícil terrenal, desertáramos, hermanos, y no tuviéramos las bienaventuranzas de las que hablan los evangelistas. Eso, esos sentimientos y esas actitudes no pueden venir más que de un ser sin escrúpulos. No puede venir de ningún otro ser más que de un ser que ha sido maldecido por Dios. Por lo tanto, aunque se oiga mal, por un ser maldito. Y sí, Dios lo maldijo, tanto que todos conocemos cuál fue su peor maldición. Y Cristo en la cruz le dio en la cabeza, cumpliendo la profecía. Le dio en la cabeza porque si Cristo no hubiera subido a la cruz y si Cristo no hubiera expiado con su sangre nuestros pecados en el madero, dice la Escritura que entonces seríamos los más considerados de las peores conmiseraciones como los más pobres humanos. Porque hubiéramos confiado nada más en su nombre y no en su preciosísima sangre, que aunque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para los que están en los cielos y en la tierra doblen sus rodillas, no fue por su nombre que somos salvos, sino por la preciosa sangre redentora y salvadora que derramó en el madero y que con esa sangre expió nuestros pecados y logró que encontráramos salvación
o darnos el medio de salvación, porque así lo declaró él, que no hay otro nombre en el cual el género humano puede ser salvo. Porque ese nombre que llevaba Jesucristo subió a la cruz. Cuando subió a la cruz, hermanos, y cuando inclinó su cabeza en los estertores de la muerte y exhaló el último suspiro, ahí se levantó poderoso usted y yo. Y ahí es donde Satanás perdió la batalla. Que tenía el aguijón de la muerte dominio, lo perdió. Y el título dice la humillante derrota, porque no nada más lo venció, sino lo venció en forma humillante, hermanos. Tanto que ni siquiera lo entendió. Como dicen, no supo ni por dónde vino el golpe. No supo ni de dónde ni cómo lo derrotó. Por supuesto que al día de hoy se resiste, pero está derrotado. Espiritualmente es un pobre guiñaco delante del Señor y delante de Cristo. Dije humanamente porque ya expliqué que espiritualmente está hecho pedazos. Está hecho en gajos, hermanos, que nunca en su existencia va a poder unir para conformar una vez más la unidad satánica. Le he dedicado parte a esta introducción para que podamos saborear, para que podamos darle, enriquecer en todo lo que vale la victoria de Cristo Jesús, que representa nuestra victoria. Pero para ello tendremos que dedicarle un buen tiempo al enemigo número uno para saborear entonces no nada más la victoria en Cristo, sino la derrota en Satanás. Porque ese maldito que quería nuestra muerte eterna se quedó con las ganas en la vida de millares y millares y millares, dentro de los cuales millares estamos incluidos ustedes y yo. Por eso también no duerme, porque se le revuelve, si pudiéramos usar la expresión, el estómago, por saber que somos salvos, que teniéndonos en sus manos, el Señor nos hizo libres, nos libertó de el demonio mayor, del primogénito de Satanás, que es el falso maestro. Y obviamente de sus legiones de demonios. Lo preponderante será en esta exposición saborear y ver y entender a través de las preciosas escrituras por qué estamos hablando de esta manera, cómo es que lo derrotó, cómo es que Cristo triunfó, de qué manera si murió en la cruz, de qué manera si fue abofeteado, de qué manera si lo escupieron, de qué manera que estuvo en manos de pecadores, burladores,
impíos y blasfemos. Pues el propósito es entender y saborear cómo sin que se diera cuenta, sin que sus más enemigos se dieran cuenta, perdieron y de forma humillante. No nada más por la forma, sino por el sistema. Así como cuando querían apedrearlo, declara la escritura que pasó en medio de ellos, nadie lo pudo detener. Con una acción tan poderosa que no supieron ni de dónde quedó, pues eran tipos y sombras de la victoria que ejerció en la cruz. Y dije que Satanás, hasta el último día que tenga sobre esta tierra, va a seguir insistiendo para hacernos perder el camino. Y ya hemos analizado algunos de sus sistemas, pero ahora voy a hablar de que confunde al mundo. Y no nada más al mundo, sino a los conocedores, a las hermanas, a los jóvenes, que hay pasajes que no entienden y que Satanás tergiversa, obviamente a su favor. Ese es uno de, bueno, Colosenses 2, 14 y 15 es uno de los ejemplos en los que Satanás consigue que la gente tuerza las escrituras o sencillamente no las entienda, o si no tienen propósito de torcerlas, simplemente no la entienden a la manera de Satanás, a como a él le conviene que la malinterpreten. Así que, siendo básica la lectura de Colosenses 2, 14 y 15, bueno, pues vamos a ver qué dice. El versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De modo que bíblicamente estamos confirmando nuestras palabras que nos han precedido. Porque está diciendo que se ha anulado el acta de los decretos habiéndola puesto en términos en el tiempo verbal del pasado. Porque dice que había contra nosotros. Y cuando dice que había, enseguida está diciendo que ha sido quitada esa acta de los decretos, y esa es la rabia que tiene este ente. Porque iremos analizando y veremos qué significa eso que había contra nosotros, tanto que nos era contraria. Quiere decir que estaba contra nosotros, contra nuestra vida, contra la vida eterna que Dios nos ha prometido.
¿Por qué? Pues sencillamente porque Cristo en su muerte victoriosa la quitó de en medio y ¿qué creen? La clavó en la cruz. Frase que significa la nulificó, la eliminó para honra y gloria de Dios y para nuestra propia salvación. Veamos por qué aseguramos que fue humillante esta derrota. En el versículo 15, hermanos, y despojando no nada más, o no dice a Satanás, se refiere a él, pero en los términos de principados y potestades, hermanos. O sea, que lo despojó. Despojar es dejarlo desnudo, dejarlo sin nada, dejarlo como tonto. La escritura habla que ha quedado entontecido, más de uno. Pero habla de eso, de este príncipe de las tinieblas, príncipe de este mundo, que ya hemos estudiado mucho, que tiene sus principitos, tiene sus potestaditas, sus pequeñitos, sus discípulos que hasta para el mal no aprendieron a hacerlo como debían, tanto que fueron derrotados. Pero estoy diciendo que no derrotó a cualquiera, hermano. Derrotó a seres sumamente poderosos, gobernadores de las tinieblas, de donde Dios nos ha sacado, e insisto, y por eso está, ahora sí que apliquemos correctamente la frase, está endiablado. Porque nos hemos escapado, Dios nos ha escapado a través del sacrificio de su Hijo muy amado, nos ha zafado, nos ha desesclavizado de un ser que ciertamente nos tenía en su poder. Porque habrá quienes digamos que pues no venimos del mundo, que no venimos del gentilismo para haber sido libertados, porque hemos nacido en el seno de Abraham, porque nunca hemos fornicado espiritualmente, pero en las situaciones de que nuestra situación caída no es por haber nacido en el seno de Abraham, sino por haber obtenido la ascendencia de una pareja pecadora, rebelde y desobediente. No la heredaron, hermanos, no la hurtamos, la heredamos, nos la heredaron y como buenos hijos de Dios, pues tenemos que aceptarlo, pero no para quedarnos así para toda nuestra vida terrenal, sino para deshacernos de esa armadura maldita y poder ofrecer nuestros miembros en sacrificio, en santificación, para poder entrar al reino de los cielos, aún teniendo enfrente a estos demonios, que no son ni uno ni dos, y que para colmo jamás, jamás de los jamases fue creado bueno. Un ángel bueno, cuando menos hubiera tenido en su historial algo bueno, cuando menos una acción buena. Bueno, vamos a decir 2, 3 o 10. Pero este desgraciado, ¿por qué desgraciado? Pues porque no tiene ninguna gracia, por eso.
este desgraciado no tiene ninguna gracia para la humanidad, no tiene ninguna gracia delante de Dios, y para aquellos que afirman que fue creado bueno, les invitamos a que nos muestren, repito, cuando menos una obra buena, que aunque insuficiente, pero cuando menos trataríamos de creer que fue creado bueno. Pero la escritura dice que este es mentiroso y homicida desde el principio. Así que desde el principio es malo, es asesino, es envidioso, es parlochero. Todos los calificativos que usted conozca, adjudíqueselos a este ser malicioso. Estoy haciendo énfasis porque de esta manera es como su derrota ha sido humillante. Porque toda la vida y aún ahora del mismo Dios tiene el título de príncipe de las tinieblas, cosa que se la creyó. Y en esos poderes ha hecho mucho mal a la humanidad. Pero digo humillante porque vino un ser que lo puso en su lugar. Y todavía le da oportunidad a que siga haciendo su obra, para que se siga ganando a pulso el encierro que tiene al lado del abismo, no en el abismo, al lado del abismo. Así como le dio oportunidad a esa pareja desobediente de vivir, hermanos. La sentencia fue porque el día que comas del árbol del bien y del mal, moriréis. Todo el mundo lo sabemos. Sin embargo, en la misericordia de Dios, en sus miseraciones, no les quitó la vida. Cuando menos en el espíritu. Su alma siguió viviendo. No les quitó la vida, hermanos. Pero eso sí los echó fuera de un huerto en donde no había maldad, en donde era santo y donde dice la escritura que era el paraíso de Dios. No se lo merecían. Fuera. Pero allá afuera, desde ese principio, les dio oportunidad de corregir el camino, hermanos. De cumplir el paradigma de error, corrección, error, corrección, error, corrección, error, corrección, hasta la misma muerte. Por eso fue humillante, porque este poderoso que hizo tanto mal desde el principio hasta el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo lo puso en su lugar. Hablando de él y de sus atribulados como principados y potestades. Humillante porque lo exhibió públicamente, no en secreto, no hubo beneficios ni buenos tratos, sino que lo exhibió públicamente como diciendo, miren, miren el que en vida, el que me persiguió, el que me tentó, el que me quería hacer tropezar, mírenlo, ¿cómo está? Clavado en la cruz. No fue en secreto, hermanos.
A cualquiera nos avergonzaría que nos exhibieran públicamente, ¿no? A cualquiera. Digo, cualquiera que tengamos un poquito de vergüenza todavía y de dignidad, porque los satánicos, los falsos maestros ya no tienen eso. Ya no tienen ni dignidad, ni tienen vergüenza. Así dice la escritura, que el que hace mal no tiene vergüenza. Quiere decir, son unos desvergonzados. Pero mientras no seamos así, claro que nos va a dar vergüenza, nos va a penar. Y no que haya tenido vergüenza, sino que todo el tiempo se exhibió como el poderoso. Y todavía lo exhibió públicamente y todavía no supo ni cómo perdió. Pero sí asegura la escritura, triunfando sobre ellos, hermanos, no en un papamóvil, no en Roma, no en el lujo, el oro, la plata, los diamantes, no, triunfó en la cruz, en la muerte de cruz. ¿Cómo lo iban a entender siendo tan descalificados, hermanos? Que aún existen, ¿eh? Obviamente no podían entender esa victoria porque fue una victoria espiritual, hermano. Que al mundo le parece una locura. Así de sencillo le parece una locura. ¿Cómo dice que triunfó victorioso cuando logró Satanás llevarlo a la cruz? Pues esa fue la victoria, que no logró impedirle llegar a la cruz, porque impedirle a la cruz, repito, llegar a la cruz, repito, era nuestra perdición. Era quedarnos sin el poder salvador de su sangre, que solamente la podía derramar en la cruz, pagando nuestros pecados. Los envidiosos, hermanos, los envidiosos no se alegran de que alguien pague nuestras deudas. Claro que no se alegran, se enrabian. ¿Cómo es posible? ¿Por qué a él sí y a mí no? Pues porque no entienden las cosas espirituales, hermano. Porque jamás se han sentado ni se sentarán en los lugares celestiales donde usted y yo ahora estamos sentados. Por eso. Entonces, pues imagínense que esta victoria, pues definitivamente fue una victoria y una derrota que en su miserable existencia, este satánico jamás podrá quitarse de sus hombros, de su cabeza o de su cola, como le llamen, o de su pecho, porque corazón no tiene. Entonces, amados hermanos, esta es la victoria que representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Con su victoria nos ha librado de la muerte eterna y ha sentenciado a Satanás a muerte eterna, a una prisión eterna. Tanto que hoy ya no le pertenece el aguijón de la muerte. El poder lo tiene quien triunfó en la cruz. El poder de la muerte lo tiene nuestro amantísimo Salvador Cristo Jesús, que con su preciosísima sangre es el primogénito de los resucitados. Porque aunque hubo resucitados en su ministerio, pero fueron muertos, resucitados, que volvieron al sepulcro. Y esta divinidad fue muerto, fue afligido, fue bajado de la cruz y resucitado.
Y Dios tenía tan planeada esta derrota del miserable enemigo, que no lo hizo ascender de inmediato, como para que dijeran, ay, bueno, pues realmente quién sabe qué pasó. No, todavía, ustedes lo saben muy bien, caminó en dirección a los lugares donde lo conocieron, donde estaban sus discípulos, donde estaban tristes, por 40 días. Para comprobar las evidencias de su resurrección y para que un incrédulo como Tomás dijera, hasta que no meta mis dedos y mis manos, voy a creer. ¡Qué incredulidad! Para eso se quedó el Señor, para eso lo sostuvo el Señor 40 días, para que aún un Tomás incrédulo y escéptico, pues a ver si así se convencía. Cuando menos dijo que hasta que no lo hizo y su obligación de Tomás será creer. Los demás se quedaron asombrados, se quedaron contentos y no entendieron muchas cosas. Para que por 40 días humillara nuestro bendito al demonio. Para que esa piedra de 1,5 toneladas cayera, se colapsara y todavía no lo encontraran hasta que lo encontraron de forma que lo vieron, lo escucharon, lo palparon. No es que haya quedado desaparecido porque ya no estaba en la tumba, hermanos, sino que para humillar más al enemigo, no estoy ahí, pero estoy acá. A ver, búscame, acá estoy, acá te espero. ¿Ven cómo la escritura tiene tanta razón en decir que no nada más fue un perdedor, sino un perdedor humillado, hollado, pisoteado por el poder grande de Dios? Así que, habiendo tomado pues el tiempo que bien se merece nuestro Señor Jesucristo como victorioso, como el más grande victorioso en una cruz, ahora vamos a tratar de referirnos a nosotros, que Él nos ha hecho victoriosos con esa muerte, hermano. Porque obviamente ninguno de nosotros subió a la cruz ni subirá. Nadie, nadie. Entonces, ¿cómo es de que somos victoriosos? ¿Cómo es de que nos ha hecho victoriosos? ¿Cómo es de que podemos pasar de enfrente de Satanás y sus poderes ya no tienen poder sobre estos seres, estos hijos de Dios a los cuales el Señor nos ha libertado? ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es de que podemos tener esa seguridad de que, aunque sea una expresión coloquial, pero cómo es de que ya la hicimos? Usted ya la hizo. Alégrese. Como le dijo el Señor Jesucristo a 2 de sus discípulos, no se alegren de que los demonios se les sujetan, sino de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida, que es la memoria de Dios. Alegrémonos, alegrémonos, hermanos, de que podríamos utilizar otra frase coloquial en donde los humanos no entienden, en donde dice, aún perdiendo, ganó.
aún perdiendo la vida, ganó el propósito. Aún perdiendo sus litros de sangre preciosa y santa, ganó. ¿Qué ganó? Nuestra salvación, porque Él nos ama, toda la vida nos va a amar y ha hecho un esfuerzo tan grande como lo haríamos usted y yo por nuestros hijos carnales. ¿Quién como padre no va a hacer hasta lo indecible, hasta lo imposible, hasta lo impensable por los hijos? Pues así el Padre y nuestro amado Salvador hicieron todo lo posible, todo lo imposible, todo lo sufrible para que usted y yo y todo su pueblo sea salvo. ¿Y por qué digo el Padre y el Hijo? Porque el Padre no estaba gozoso. El Padre no estaba lleno de felicidad en los cielos, viendo a su Hijo, cómo lo maltrataban. Por supuesto que así como usted y yo sufriríamos por ver cómo alguien maltrata y crucifica a nuestros hijos, imagínense la divinidad. Y aunque pudiera parecer un poquito contrario a las escrituras, pero no lo es si lo analizamos cuando aseguro que para Dios sí hay imposibles. Para Dios sí hay imposibles, no referente a su poder, no referente a su divinidad, hermanos, pero sí hay imposibles para Dios. Imposibles para nuestro bien. Y uno de esos imposibles, hermanos, es que era imposible que accediera al ruego, al grito de auxilio de su hijo, cuando dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Porque en el huerto del Getsemaní oraba toda la noche, hermanos, y ahí derramó gotas de sangre, sudó gotas de sangre, literal, cosa que no podemos ni siquiera imaginarnos el sufrimiento del Señor, porque no sabemos qué es eso de sufrir y de sudar gotas de sangre. Pero sí nos podemos dar un poco más de idea cuando lo escuchamos pedir auxilio, hermano. Y cuando dice que pasar esta copa es pasar este sufrimiento, esta aflicción, imagínense de qué tamaño o de qué intensidad cuando Dios, su Padre, estaba cobrando la ira que representa nuestros pecados. A Él estaba cobrando. Definitivamente, hermanos. Voy a moverme un poquito porque se me va a descargar el celular. Porque aunque ya estoy por terminar, pero no sea que se me vaya a descargar. Entonces, todo esto ha sido para calcular, hermanos, para poder calcular de alguna manera el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hago hincapié, para Dios el Padre, sí hay cosas imposibles, no relacionadas con su poder y gloria. Claro que Él puede hacer todo lo que Él quiera, pero aún Él se sujetó a un trato que hubo en los cielos cuando Cristo Jesús se ofreció a venir a morir por el humano. Si Dios hubiera concedido la petición del sacrificado, si con ese poder desde el tercer cielo lo hubiera hecho bajar, hermanos, usted y yo estaríamos en la ruta a la muerte eterna. ¿Y cómo cree que estaría Satanás? Aplaudiendo,
brincando, bailando, riéndose, cosa que no le concedió Dios, porque para Dios sí le era imposible bajarlo de la cruz. Tan le era imposible que no lo bajó. Porque además el Señor Jesucristo, después de la súplica, dijo, pero hágase tu voluntad. Y su voluntad era que terminara su oficio, su plan salvífico. No podía bajarlo, hermano. No podía ni pudo. Bendito Dios, ¿no? Para terminar, casi hermanos, quiero decirles que así como con Cristo no le era posible hacer su voluntad, así también para Dios hay otra cosa que le es imposible, es nuestra voluntad, nuestro amor hacia Él, nuestra humillación, hermanos. Él nunca nos va a obligar. Por eso, ya lo ha explicado los hermanos, nos ha dado un libre albedrío para hacer lo bueno. Quiere decir que Él quiere que le amemos por amor, por convicción, hermanos, por respeto, por reverencia. No, pues imagínense que Dios, pudiendo haber hecho con nosotros lo que hizo con Saulo, lo sujetó, lo puso en el camino, lo metió en los rieles del orden y a trabajar, joven. Para eso, para Dios puede hacer eso con cualquiera de nosotros, pero tan le es imposible que Él no nos obliga, hermano, no nos obligaría nunca, porque Él quiere que de corazón nos entreguemos, nos arrodillemos, nos humillemos ante su honra y su gloria, hermanos. Entonces, sí hay imposibles, y uno de esos imposibles somos la raza humana caída, que, bueno, solamente por su Santo Espíritu y por el escudriñamiento de su santa palabra que nos hace salvos, ya lo dije. Así que, como hemos hablado mucho de esa actitud salvífica, hermanos, entonces mañana vamos a ver entonces por qué ponemos la humillante derrota no de Lucifer, de Satanás, a través del acta de los decretos, mismo que ya leímos. Ya explicamos la mayor parte de estos dos versículos, pero si Dios nos concede la vida, especialmente espiritual, bueno, pues abordaremos qué es eso del acta de los decretos. ¿Por qué razones quedó clavada en la cruz? ¿Qué es? ¿Por qué a través de la acta de los secretos es de que el Señor nos salva, hermanos? No dudo que más de uno de mis amados hermanos sepan a la perfección qué es esto, pero nuestra obligación es al pueblo de Dios, por si sí o por si no, dictarlo en la mejor forma para que podamos vivir no nada más seguros, sino agradecidos por haber crucificado en la cruz esa acta de los decretos que se refiere a usted y a mí como raza humana. Les agradezco enormemente, hermanos, el tiempo que le han dedicado al Señor a través de su palabra, a través de sus oídos, de su atención y de su respeto, y prepárense, porque mañana es sábado, sábado de gloria, porque una vez más nos gloriaremos en el Señor, sabiendo que son
las actas de los decretos. Que Dios les bendiga abundantemente, hermanos, y que tengan un sueño reparador. Paz a vosotros, hermanos. Que Dios les bendiga.